esto lo que voy a decir quizás puede sonar un poco gracioso. Cuando yo era niña, las vecinas de mi barrio me miraban y decían, tú eres igualita a tu mamá, igualita, son como dos gotas de agua. Pero también yo creo que también ellos estaban pensando en algo más, porque me veían también extrañadas por algo. Y es que pues mi mamá es blancona y yo nací trigueña, entonces, entonces ellas me miraban como que todo es igualito, pero el tono de piel es diferente, ¿no? Y la verdad es que yo nací como mi papá, el tono de piel con de mi papá, porque también es trigueño, ¿no? Y así como nosotros heredamos ciertas características de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, también heredamos algo desde desde nuestros ancestros. Y ese algo es la esclavitud al pecado. Eso es lo que heredamos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde el primer hombre, Adán. Y en esta carta de los Romanos, Pablo menciona acerca de esto, de la esclavitud del pecado, y exhorta a estos cristianos romanos de por qué estaban tomando en poco el pecado, con la excusa de que Dios los perdona. Y así que él empieza, es como si le estuviese diciendo, ¿no? A ver, ¿no me están entendiendo lo que les quiero decir? Ok, les voy a explicar con manzanitas. Y él empieza a hablar acerca de nuestra condición inherente. Pablo aquí está mencionando entonces de que esa es nuestra condición, que nacemos con la esclavitud al pecado. Ahora, ¿por qué aquí Pablo menciona, por qué estaba comparando a ellos como esclavos? ¿Por qué menciona a la esclavitud? Porque era un lenguaje que ellos podían comprender, porque estaban relacionados con ellos, porque era su contexto en ese entonces. Es como si a mí me hablaran acerca de lo cognitivo, de lo racional, de lo emocional, porque son términos que yo puedo comprender porque soy psicóloga. Pero si me hablaran acerca de la genética, del ADN, quizás no mucho, porque no son términos que yo estudié por años, más que en el colegio. Igualmente para ellos, eran términos que ellos podían comprender fácilmente. Y es por eso de que Pablo está hablando acerca de la esclavitud al pecado. Y algunas características de los esclavos de aquel entonces era de que ellos nacían siendo esclavos. Otra característica es de que ellos no tenían voluntad propia, que solo hacían lo que su amo decía que hagan. No podían velar por sus intereses. Otra característica es de que estaban tan atados con el amo que solo la muerte los podía separar. Solo si los esclavos morían podían ser libres. Y otra característica es de que no podían tener dos amos, solo un amo tenían que servir. Entonces Pablo aquí está comparando, mencionando de que así como estos esclavos hemos nacido en la esclavitud del pecado, que esa es nuestra herencia, que no podemos servir a otro amo más que el pecado, que no podemos hacer lo que nosotros querramos o no podemos hacer lo correcto, porque hemos nacido con esa esclavitud del pecado. Y, y como hemos nacido con la esclavitud del pecado, somos libres de pecar. En totalidad, podemos mentir a nuestros padres, podemos mentir a nuestros hijos, podemos mentir a nuestro jefe, podemos robar, podemos matar, podemos ser infieles, podemos copiar en el examen, somos libres de pecar, pero no somos libres de dejar de hacerlo. No podemos dejar de pecar. Por eso se llama esclavitud al pecado. Y es por ello que la gente, muchas de las personas que viven en ese libertinaje de pecado tras pecado, a pesar de que hacen todo eso, no se sienten satisfechos, se sienten miserables, a pesar de que cometen pecado tras pecado. Hace algún tiempo una amiga me llamó, ya una amiga de años, y me pedía ayuda, pero para mí ella me decía, ayúdame, Kimberly, pero yo escuchaba de parte de ella como un socorro, Kimberly, socorro, ayúdame, por favor. Yo escuché ese socorro de su corazón. Y ella me decía,
yo sé lo que estoy haciendo, sé que lo que hago está mal y quiero dejar de hacerlo, pero no sé qué hacer, Kimberly. Eso era lo que ella me decía, no sé qué hacer. Ahora te digo esto, ahora te digo que sí quiero dejarlo, pero en ese momento de la tentación lo cometo. En ese momento de la tentación caigo, cedo y es más, me agrada, pero luego de eso me siento miserable, me siento sucia. No sé qué hacer, me decía ella. Así es el pecado, así es estar esclavizados por el pecado. Podemos pecar y pecar, pero no podemos dejar de hacerlo. Y hay consecuencias eternas. En Romanos 6 dice, ¿y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. La consecuencia es una condenación eterna, es vivir con culpa y también una condenación en el infierno. Esa es la consecuencia de vivir en la esclavitud del pecado. Ahora, Pablo no se quedó allí, no solo habló de nuestra condición inherente, sino también que habló acerca de la ley y la gracia. En su carta de Pablo, entonces, él también menciona acerca de la ley, que la ley solo que no ha sido necesariamente para obedecerla, sino más bien sirve para poder revelarnos los pecadores que somos. Porque no podemos cumplirla, por más que yo intente dejar de mentir, dejar de robar, dejar de pensar en lo malo, no podemos cumplir la totalidad. La ley nos condena, la ley nos condena en el infierno. Pero ¿sabes algo? La buena noticia es de que Jesús ya pagó esa condena, de que gracias al sacrificio que hizo Jesús, hoy, si estamos aquí en esa esclavitud al pecado, Él rompió esas cadenas y podemos ser libres gracias a lo que hizo Jesús. Y no solo eso, no solo nos salvó del infierno, sino también que rompió esas cadenas de la esclavitud al pecado, que podemos decirle que ya el pecado no puede ser más nuestro amo. Y no solo eso, también nos dio poder para resistir al pecado. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que produce la gracia de Dios. Poder para resistir al pecado. La ley exige obediencia, pero la gracia de Dios nos da el poder para obedecerla. La ley no nos puede dar la libertad que la gracia sí puede darnos. Eso es la gracia de Dios. En Romanos 6, versículo 14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Ya no más el pecado puede ser nuestro amo. Pero es necesario que en primer lugar reconozcas que la ley es solo para que tú te des cuenta de que necesitas a un Salvador. Para eso sirve la ley. Es como ese recordatorio que pones en tu refri, que pones en tu casa, en tu cuarto, para no olvidar las cosas que quieres comprar, para recordar quizás ese versículo, esa frase motivadora que quieres tenerlo en mente siempre. Pues apunta también eso en ese post-it, que la ley es para revelar lo débil que eres. Para eso está la ley. Porque hasta que no nos veamos como un pecador, no veremos la necesidad de un Salvador. Ya Jesús rompió esas cadenas y hoy podemos ser libres. Hoy podemos dejar de ser esclavos del pecado. Podemos dejar de que el pecado siga siendo nuestro amo. Ahora, tú puedes llegar a la conclusión de que estos romanos llegaron. Entonces, si soy libre, si ya Dios me perdonó, si ya Dios ya rompió esas cadenas, que ya no soy condenada en el infierno, entonces puedo pecar y no pasa nada. No, eso es incongruente, eso es paradójico, porque
Si tú has entregado tu vida a Dios, si tú eres un hijo, una hija de Dios, estar aquí en el pecado te es incómodo, no te sientes a gusto, no quieres estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado tu corazón, tu mente, todo de ti. Así que estar aquí no te es cómodo. Aquí te sientes incómoda y no quieres estar allí. Porque Dios ha cambiado todo de nosotros. Esa frase que dicen que Dios lavó tu cerebro, sí es cierto. Dios lavó nuestro cerebro, lavó nuestro corazón, lavó todo nuestro ser. Eso es lo que produjo Dios. Es lo que produce la gracia de Dios. Nos cambia, nos da poder para resistir al pecado. Y te lo explico con este ejemplo. Conocerás quizás a este hombre o quizás a este otro. Estos hombres sin su traje, seamos sinceros, y así en términos coloquiales, no eran nada sin su traje. Este solamente era un simple periodista común y corriente, poco competente, a quien su jefe lo ninguneaba. Ah, pero cuando se ponía su traje, era un superhéroe, era Spider-Man, podía volar, podía treparse de edificios a edificios, podía salvar personas y era reconocido por la gente como el héroe de la ciudad. Así funciona la gracia de Dios. Cuando nos revestimos de la gracia de Dios, cuando aceptamos la gracia de Dios en nuestra vida, podemos hacer cosas sobrenaturales, podemos tener también superpoderes. El poder de Dios nos llena y podemos hacer cosas, wow, totalmente diferentes a lo que quizás el día de hoy hacemos. Así funciona la gracia de Dios. Podemos salvar personas también. Y también podemos decir no al pecado. Así es la gracia de Dios. Nos da el poder para decir no al pecado. Pero si no eres libre, es porque no quieres. Ahora que Jesús ya rompió esas cadenas de la esclavitud, esas cadenas del pecado, podemos decir no al pecado. Podemos decir no gracias a lo que hizo Jesús. Pero es algo que tú eliges. Tú debes elegir decir no, porque ya estás libre. Es una elección que tú debes hacer. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo decir no? La Biblia dice en Romanos 6:22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Si somos esclavos de Dios, podemos hacer cosas correctas, las cosas correctas, podemos tener fruto. Si es la primera vez que escuchas un mensaje así, déjame decirte que lamentablemente estás en esta posición. Si tú no has aceptado tu vida a Dios, estás en esta posición, siendo esclavo del pecado. Pero si tú quieres ser libre de esto, si ya no quieres estar en esta posición, debes irte aquí. Debes cambiar de amo para ser libre. Dejar de que el pecado sea tu amo y hacer que Dios sea tu propietario, Dios sea tu amo. Solo así podrás ser libre de esa esclavitud al pecado. Ahora, quizás la palabra esclavo pueda sonar un poco fuerte, un poco crudo, ¿no? Qué fuerte que yo sea esclavo de Dios. Pablo menciona con estos términos porque es el término que ellos podían comprender y ese es el término con el cual ellos estaban relacionados, que estos romanos estaban más relacionados con esa palabra. Pero Dios no nos ve así, no nos ve como esclavos. Dios nos ve como sus hijos, Él nos quiere adoptar como sus hijos, así como tus padres, o si tú eres papá o mamá. Yo sé que nuestros padres quieren darnos, sí, ayudarnos en lo económico,
pero también darnos afecto. Y así es nuestro Dios, nos quiere dar afecto. Y ustedes, papás, sean sinceros, ¿ustedes han visto a Dios, han visto a sus hijos como esclavos? Yo creo que no. Yo creo que ninguno ha visto a sus hijos como esclavos. Así es Dios, no nos ve como esclavos, nos ama y quiere y nos ve como sus hijos. Quiere que seamos sus hijos, donde Él nos cuide, donde Él donde nos pueda demostrar su amor. Pero estas palabras también son para ti, que tú tienes quizás años conociendo a Dios, quizás tienes tiempo y sabes de esa libertad, sabes que ya eres libre del pecado, pero no vives en esa libertad, pero te sientes condenado o te condenas tú mismo. Y te preguntas, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué por qué sigo teniendo estas actitudes? ¿Por qué sigo comportándome de esta manera si yo soy libre? ¿Por qué? Y yo te diré por qué. Y la Biblia dice por qué. Porque tenemos que ponernos el traje de la gracia de Dios para poder resistir al pecado, para poder dejar esas actitudes, esos comportamientos. Debemos ponernos la gracia de Dios. Y podría resumir nuestra vida con el siguiente ejemplo. Recordarán a lo mejor de Shrek y Burro. Y les cuento un poquito esa escena. Estaban Burro y Shrek caminando en el bosque, estaban caminando y de pronto el burro ve unos waffles, qué deliciosos waffles con esa miel que se está desbordando y que se cae, wow, para él era lo que yo quería, es de Dios, yo sé que Dios escuchó mi petición. Y él fue, y Burro corrió y quiso agarrar los waffles y de pronto escuchó a alguien diciendo, ¡alto! ¡Alto! Y era Shrek atrás diciéndole alto. Y le dice, e intenta razonar con Burro. Y le dice, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que esos waffles se ven raros que estén en medio de un bosque? Quizás sea una trampa, cuidado, Burro. Pero Burro hizo honor a su nombre y dijo simplemente, si tocara mi lengüita a esa miel, si tan solo una lamidita lo diera. Y de pronto, al primer lamido que le dio, cayó en la trampa y fue prisionero de otros ogros. Eso es lo que puede producir en nosotros también el pecado. El pecado puede presentarse apetitoso como esos waffles. Puede darnos aparentemente placer. Y podemos estar corriendo y pensando, es de Dios, Dios me lo mandó. Yo sé que Dios quiso eso. Y podemos correr a ese pecado, pero siempre estará ese Dios, siempre estará Dios diciéndonos, alto, alto hijo mío, alto hija mía, ¿no te das cuenta que eso te va a hacer mal? ¿No te das cuenta que esa es una trampa de Satanás? Y nosotros actuamos como burro, diciendo, pero no es tan grave, es un pecadito, solamente un poquito nada más, voy a salir muy pronto. O incluso con los malos hábitos, decimos, solamente con tal que no es un pecado, solo es esto nada más. Y estamos en un pecado tras otro, en un mal hábito, uno tras otro, tras otro, tras otro, y caemos en la trampa de Satanás. Cuando caemos en esa trampa, estamos en esta posición de que sí, somos libres legalmente, pero elegimos ser prisioneros. Y, y esa libertad que ya Dios nos dio, no la sentimos, porque nosotros mismos elegimos ser prisioneros. Nosotros mismos elegimos vivir en este lado del pecado.
No creas que no te va a pasar a ti. No creas de que, es un pecadito, esas pequeñeces, como podemos pensarlo, como podemos llamarlo, aún con los malos hábitos. ¿No te das cuenta que la palabra de Dios dice que pequeñas zorras destruyen grandes viñas? Esas pequeñeces pueden arruinar tu relación con Dios, pueden arruinar esa libertad que ya Dios te dio. Puedes vivir en esa culpa, aún siendo tuya libre. Tú eres libre, pero puedes elegir ser prisionero. Es una elección que tú debes tomar. Ahora tú puedes decir entonces, ok, quiero ser libre, elijo ser libre, quiero dejar todo eso. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si me cuesta? Pues debes ponerte la gracia de Dios, debes ponerte ese traje de la gracia de Dios. Así que la gran pregunta a lo mejor sea para muchos, ¿cómo me pongo ese traje? ¿Cómo vivir bajo la gracia de Dios? Muchas veces nos enfocamos más en el, ¿debo hacer esto? No debo hacer esto. Esto está mal, esto está bien. ¿Que debo escuchar esta música o que no debo escuchar esta música? ¿Debo ver esto o no debo ver esto? ¿Esto está bien o no está bien? Nos enfocamos más en el hacer cuando deberíamos, en vez de eso, enfocarnos en nuestro corazón, en lo que está deseando nuestro corazón, porque de allí parte a las acciones. Y Dios quiere llegar a ese aspecto. Dios quiere llegar a ese lugar, a tu corazón, porque de ahí empieza a cambiar tus conductas. Solo si Dios cambia tu corazón, pues tus conductas van a ser las correctas, tus pensamientos serán los correctos. No te enfoques en tus conductas, enfócate en que Dios cambie tu corazón. En Hebreos dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Entonces, ¿cómo me lo pongo? Acercándome al trono de la gracia de Dios. Solo así podré ser libre de esta esclavitud. Solo así podré ser libre de esos pecadillos o esos malos hábitos que están destruyendo mi libertad. Solo así podré tener conductas y pensamientos correctos que estén acorde a los pensamientos de Dios. No te enfoques en tus conductas, enfócate en tu corazón, que Dios cambie tu corazón, porque este sistema legal de cumplir los 10 mandamientos no toma en cuenta la debilidad del hombre. No tome en cuenta que tú no puedes cumplirla, solamente exige, pero la gracia de Dios te da el poder para obedecer esa ley. Así que no te enfoques en tus conductas, enfócate en que Dios cambie tu corazón. Y te pongo este ejemplo. Cuando uno quiere hacer chocotejas, así que aprovecha a tomar nota de esta receta. Cuando uno quiere hacer chocotejas, tiene que romper el chocolate bitter. Lo pone en un molde, en un tazoncito y lo pone a baño María. Y empieza a mover el fuego lento y empieza a mover el chocolate y esperar hasta que se derrita el chocolate. Una vez que ya pasó un poco de tiempo, ya está derretido, totalmente derretido el chocolate, puedo vertirlo a un molde. Y hay moldes bonitos, hermosos, moldes de rosa, de corazón, de círculo, de triángulo, etc. Entonces, el chocolate se vierte a ese molde. Y luego se pone el manjar, se ponen los dulces o frutos secos, lo que tú quieras ponerle. Y encima tengo que poner otra capa de chocolate ya para cerrar la chocoteja. Y tengo que esperar un tiempo allí para comérmelo, para que se endurezca y pueda comérmelo. Así actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita rompernos, quebrarnos. Necesitamos romper ese orgullo.
de que todo está bien, de que solo es un pecadito, de que solo es un mal hábito. Debemos dejar nuestro orgullo, nuestra independencia. Y el Espíritu Santo quiere hacer eso en tu vida. Quiere quebrarte, quiere romperte totalmente. Quiere que pases tiempo como ese chocolate, tiempo hasta que totalmente seas derretido. Y eso quiere hacer el Espíritu Santo. Quiere derretirte totalmente ante su presencia. Porque solo así, solo quebrantado, solo ya roto, totalmente derretido ante su presencia, podemos ir al molde de la palabra de Dios. Y Él nos puede moldear como Él desea hacerlo, conforme a su voluntad y no la tuya. Eso es lo que puede hacer Dios. Y es lo que quiere hacer Dios en tu vida. Y tienes que esperar otro rato más, pasar otro tiempo más en la palabra de Dios, para que tengas fruto, para que tus acciones sean las correctas, tus pensamientos sean los correctos. Dios quiere hacer eso contigo. Dios quiere quebrantarte. Dios quiere realmente derretirte. Necesitamos quebrarnos ante la presencia de Dios para que Él nos empiece a moldear ante su palabra. ¿Quieres ser libre de esos pecados que has estado cometiendo? ¿Quieres ser libre de esos malos hábitos? Entonces busca que el Espíritu Santo te quebrante. Busca que el Espíritu Santo te derrita totalmente. Y pasa tiempo en la palabra de Dios para que Él te moldee. Sí, hemos nacido con esa herencia de la esclavitud al pecado. Pero tú puedes ser libre. Tú debes elegir ser libre. Pero si tú ya eres cristiano y sigues con esos hábitos de tu antigua vida, hoy te invito a que tú seas libre. Ya lo eres legalmente, pero te invito a que tú sientas esa libertad y que dejes de condenarte y que dejes de vivir en esa culpa. Te invito a que te arrepientas por lo que has estado haciendo y busques que en la presencia del Espíritu Santo Él te pueda quebrantar, pueda romper todo eso, todo orgullo, toda independencia. Pasa tiempo con Dios, pasa tiempo con el Espíritu Santo. Busca que Él te quebrante, porque solo Él puede cambiar tus deseos. Solo Él puede cambiarte totalmente. Por más de que tú intentes cambiar tus conductas, solo será una fachada, pero tu corazón seguirá siendo el mismo. Solo Dios, solo la gracia de Dios puede cambiarnos totalmente. Así que vístete de la gracia de Dios para que seas una nueva persona, para que seas totalmente renovado ante la presencia de Dios. Si eso es lo que quieres hacer, yo te invito a que puedas orar, pidiéndole perdón a Dios por lo que has estado haciendo, pensando, aún por vivir lejos de su presencia, por querer hacerlo todo bajo tus fuerzas. Acompáñenme a orar. Señor, bendito Dios, perdón, Señor, porque he luchado con mis propias fuerzas. Perdóname, Dios, porque solamente me he enfocado en dejar de hacer esto, en dejar de hacer lo otro, pero sigo sintiéndome culpable. Perdóname, Señor. Hoy quiero vivir en tu gracia. Hoy quiero revestirme de tu gracia. Perdóname porque no te he escuchado tantas veces tú diciéndome alto, hija, alto, hijo, y yo no te he escuchado. Hoy quiero rendirme en tu presencia, quiero que me quebrantes, quiero que me derritas totalmente. Quiero realmente vivir en tu gracia. Moldéame ante ti, moldéame ante tu palabra, Señor. Cámbiame, cambia mis deseos, transfórmame, Señor. Gracias, Señor, porque tú me has hecho libre. Y hoy quiero
y decido elegir esa libertad que tú ya me diste. En el nombre de Jesús. Amén.